Plan de lectura día 6, mes 12. En Oseas capítulo 4 comienza el Señor citando a la tierra a un juicio. Y especialmente se refiere acá, por supuesto, a la tierra de Israel. Y está hablando entonces contra ellos, acusándolos, como si todo esto fuera un juicio y Él es el juez. Él está acusando de que no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Es un cargo triple. Y esto se resume, este cargo, en que no hay fidelidad al pacto en palabra y en hecho. Ni tampoco hay lealtad al pacto, ni hay una experiencia tampoco del pacto de Dios. Entonces, la misericordia tiene que ver entonces con la fidelidad al pacto. Esa palabra misericordia muchas veces se traduce así en Reina Valera, en otras versiones se traduce amor, y cuando se aplica en este contexto tiene que ver con cómo el pueblo de Dios mantiene o no una fidelidad, un amor de lealtad al pacto. Y eso es lo que no había en este pueblo, ni tampoco había un conocimiento de Dios. Y esa falta de conocimiento justamente es la causa de su destrucción. Y también la causa, por supuesto, de la infinidad de pecados que habían surgido entre ellos. Y por eso el Señor entonces, por esa falta de conocimiento, Él dice que los va a desechar. Va a desechar a los líderes, a los príncipes y también a aquellos del pueblo que han seguido el mal ejemplo de sus líderes. Y también va a olvidarse de sus hijos, dice. Entonces es un juicio bastante severo, es terrible y es espantoso ver la consecuencia que tiene la falta de conocimiento. Y con esa falta de conocimiento se está refiriendo tanto a una ausencia de relación con Dios, conocer a Dios en el sentido de relacionarnos y tener comunión con Él, pero también a conocer la voluntad de Dios. Es ambas cosas en este caso. Y además, acá nos establece una relación entre el pueblo y su liderazgo, tal como es el liderazgo será el pueblo. Hay cierta relación, esto no siempre se cumple, por supuesto, pero el pueblo va a seguir en general el ejemplo de su liderazgo para bien o para mal. También algo muy relevante en este texto es que nos habla de que la fornicación, el vino y el mosto quitan el juicio. Tanto como el vino embriaga, así también embriaga la fornicación. Y acá se refiere en un doble sentido también, porque se refiere en primer lugar a una fornicación espiritual, una idolatría, en donde los miembros de este pueblo no estaban honrando al Señor, sino que estaban yendo en pos de otros dioses. Y ese es un espíritu de adulterio espiritual, de fornicación. Pero también en esa idolatría, en ese adulterio, ellos cometían actos impuros con prostitutas que supuestamente tenían connotaciones sagradas. La prostitución sagrada como se conocía. Entonces por eso también es en un doble sentido que se dice esto. Pero podemos ver entonces el poder embriagador que tiene la idolatría y la fornicación en una persona. Realmente quita el juicio y eso quiere decir entonces que la persona no está en sus cabales y no puede discernir la situación correctamente. Y por eso el pueblo sin entendimiento entonces caerá. Y acá todo el pueblo había pecado. Las mujeres también se habían dejado llevar por este espíritu de fornicación, pero primero dice habían caído los hombres. Los hombres se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Entonces era una situación de catástrofe generalizada en este pueblo. Y sus príncipes, dice, amaron lo que avergüenza. Es decir, los líderes que eran los encargados de llevar al pueblo hacia Dios, en realidad lo estaban llevando hacia la rebelión. Y justamente este mismo espíritu de fornicación era lo que impedía que ellos se convirtieran al Señor, porque este espíritu les había quitado el juicio y ellos no querían entonces conocer al Señor ni tampoco escuchar su palabra ni escuchar sus advertencias. Y por ese hecho de querer andar en pos de vanidades, por perseguir aquello que es vano, que no salva, sino que al contrario arruina, es por eso que este pueblo estaba siendo quebrantado y estaba siendo juzgado. Y tanto era así, tan triste era la situación, que ellos buscarían después al Señor cuando vieran las consecuencias de su pecado, pero ya el Señor no se dejaría encontrar por ellos. ¿Y por qué? Porque finalmente ellos lo que estarían haciendo allí no es aborrecer su pecado, sino solamente lamentar las consecuencias del pecado, que no es lo mismo. El arrepentimiento verdadero implica aborrecer nuestro pecado, lamentarnos por él y volvernos a Dios pidiéndole que nos sane de ese pecado, que nos convierta de nuestra maldad. Pero acá lo que vemos es otra cosa, es solamente lamentar lo que se sufre como consecuencia del pecado. Por eso el Señor finalmente no los escucharía y lo que Él estaba buscando era que ellos reconocieran su pecado y buscaran su rostro, y en esa angustia entonces Él quería que lo buscaran. Tomemos en serio entonces al Señor y también veamos la seriedad del pecado y sus terribles
terribles consecuencias, pero busquemos al Señor por causa de Él y no solo para librarnos de males temporales. El Salmo 125 ya fue comentado en la primera parte de este plan. Luego tenemos Proverbios 29, del 9 al 11. Y ahí vemos que no es realmente una buena práctica el que el sabio contienda con el necio. No se debe, acá se invita a no enredarse entonces en contiendas con gente que realmente ama la necedad. Una cosa es poder hablar con ellos para llevar el camino de salvación, para llevar las razones de la vida, y otra cosa ya es envolvernos con ellos en contiendas donde no tendremos reposo. También veamos que los sanguinarios, los violentos, aborrecen a aquel que es de caminos justos, de caminos perfectos, y eso pasa porque desde Génesis 3:15 ya se prometió que iba a haber un conflicto entonces entre aquellos que aborrecen al Señor y son sus enemigos y aquellos que son el pueblo de Dios. Precisamente porque esos que aborrecen a Dios lo odian a Él y van a odiar también a los que son suyos y los que llevan su espíritu. Por tanto, entonces dice que los sanguinarios aborrecen al perfecto, pero los rectos buscan su contentamiento. Y vemos también la importancia de no dar rienda suelta a nuestra ira, sino que ser sabios y calmar esa ira, sosegar esa ira, y que vemos que es una marca también de la sabiduría, el no dar rienda suelta al impulso que viene del enojo. Y por último, iniciamos y terminamos hoy día mismo segunda de Juan, esta breve carta que se reconoció desde el comienzo que la escribió el apóstol, tiene su lenguaje, su marca, e incluso uno de los que siguieron en la línea de discípulos del apóstol, que se llamaba Ireneo, en el año 200 después de Cristo, citó esta carta y la atribuyó al apóstol Juan. Y se estima que fue escrita entre el 85 y el 95 de nuestra era, y hace referencia a una problemática que ya se estaba desarrollando desde su primera carta, que es la necesidad de conocer la verdad y de resistir el error y a quienes lo enseñan. Entonces vemos que el tema de esta carta es la importancia del amor y de la verdad para la iglesia de los elegidos del Señor. Y exhorta entonces en esta carta a sus hermanos, haciéndoles ver que la vida cristiana consiste entonces en la verdad y el amor, que son cosas inseparables, no se puede tener una sin la otra. Y entonces los falsos maestros deben ser identificados y rechazados como extraños a su iglesia, pero no solo extraños, sino también enemigos que pueden destruirla y que pueden hacer que la iglesia sufra grandes males. Se dirige a la señora elegida, y esa es una forma de referirse a una congregación. Ya desde el Antiguo Testamento se ocupa esta figura de referirse a la iglesia o al pueblo de Dios como mujer. También se hacía lo mismo con las ciudades. En este caso se habla a una congregación en particular, y el apóstol Juan le profesa su amor a esta iglesia, pero es hermoso que dice: yo amo en la verdad. Es decir, ya desde el comienzo deja claro cuál es su mensaje, y todos los que conocen la verdad entonces aman a esta congregación. Y acá vemos entonces que la verdad que está en nosotros, que permanece en nosotros, es la que nos lleva a amar también a nuestros hermanos. Por eso es inseparable el amor de la verdad, porque es la verdad que está en nosotros la que nos lleva a amar a nuestros hermanos. ¿Y cómo la verdad está en nosotros? Por su Espíritu Santo, por ese Espíritu que el Señor nos ha dado. Ya en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, él había dicho, en capítulo 5, versículo 6, el Espíritu es la verdad, y la verdad está en nosotros, y permanece en nosotros. Entonces esa es la unción del Santo, el Espíritu de Dios, que nos lleva a andar en la verdad. Por eso, naturalmente, un cristiano se alegra cuando ve a otros andando en la verdad. Y así entonces el apóstol se alegra, y sobre todo, si uno está en una posición de pastorado, liderazgo dentro del pueblo de Dios, la mayor alegría que podremos tener es ver a otros caminando en la verdad del Señor. Y entonces en esa verdad es que debemos entender que el mandato que tenemos es amarnos los unos a los otros. Y acá nuevamente el apóstol define qué es el amor, y lo hace en términos de que el amor es andar en los mandamientos del Señor. Lo contrario del amor no es el odio solamente. Por supuesto, el odio sí es contrario al amor, pero mucho más profundamente lo contrario al amor es el pecado, porque el amor es guardar los mandamientos de Dios. Amar a Dios es guardar sus mandamientos. Amar a nuestros hermanos es también cumplir la ley hacia ellos. Por tanto, ese es el mandamiento que tenemos, que andemos en amor, y sabiendo que muchos engañadores han salido, ¿cierto? Como dice
por acá, y ellos entonces deforman el concepto de Cristo. Eso es crucial también y define inmediatamente un falso maestro, que deforma el concepto de Cristo y enseña una falsedad sobre Cristo. Y por eso ellos deben velar, dice, y siempre que la Biblia dice mirad, nosotros debemos realmente fijarnos en esto que nos está diciendo, y dice mirad por vosotros mismos. Entonces, porque si nosotros creemos en estas mentiras y nos extraviamos del camino de Cristo, de la doctrina de Cristo, entonces vamos a evidenciar que no tenemos a Dios. Fijémonos la importancia entonces que le da a la doctrina en un tiempo. Esto es relevante en un tiempo como el nuestro, en donde se menosprecia la doctrina, y algunos dicen la doctrina divide, pero acá sí, es cierto, pero no en el sentido en el que ellos lo están diciendo. La doctrina divide a los que son de Cristo y a los que no son de Cristo. Entonces, el que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, pero el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Por eso es fundamental, no solo que nosotros digamos que creemos en Cristo, sino que también creamos en el verdadero Cristo que es presentado en su palabra. Y no debemos tener comunión, no debemos recibir a aquellos que deforman a Cristo, aquellos que son falsos maestros. No debemos darles la bienvenida, ni darles un signo de amistad a ellos, ni extenderles la mano. También, como hacen muchos hoy día, malinterpretando la Escritura, forzando un concepto de amor que no es el bíblico, que supuestamente nos tendría que llevar a tolerar incluso a los falsos maestros. Eso no es así. Debemos ser tajantes tal como la Biblia lo es, y la Biblia reserva las peores palabras para los falsos maestros. Les da la más categórica condenación, y así también debemos hacerlo nosotros. Veamos entonces la importancia de la verdad y del amor, y veamos que son cosas que van necesariamente juntas, y ambas cosas las pone el Espíritu en nosotros, la verdad y el amor. Señor les bendiga.